Vamos a hacer el trasfondo con el capítulo 7. Buenos días. Mire, vamos a ver un poquito del trasfondo del capítulo 7 para, con esta idea. Gracias, Miguel, por la oración. Nosotros necesitamos, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el capítulo 8, necesitamos reflejar ese amor de Dios, el amor que Él nos tiene, ¿no? Que nos ha amado desde antes de la creación. Y lo va a hacer por la eternidad también, ¿no? Entonces, nosotros sí necesitamos transmitir también ese amor que Él tiene por nosotros. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 29 del capítulo 7. Después de que lo que estudiamos ayer, ¿verdad? Lo que estaban, Pablo habla de todas estas cosas, bastante información que da aquí en el capítulo 7. Y en el versículo 29, entonces dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Mire, todo esto de que si se preocupa uno por la esposa, por el esposo, si se casa, no se casa, qué hace. Mira, a la final nos queda poco tiempo. Si son 80, si son 90, no importa 100, no importa los años que tú vivas. Es poquito, es poquito. Entonces, lo que necesitamos hacer es necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos nosotros tener a Dios como la prioridad de nuestra vida. ¿Qué vano sería todo esto si nosotros no tuviésemos esa intención de conocer, de agradar, de vivir para Dios? Entonces, por eso es que en todo este contexto que está acá, y el amor también otra vez es uno de los principales y de eso va a hablar también más tarde. Ya sabemos, todos sabemos lo que dice el capítulo 13. Pero nosotros en esa intención, buscando a Dios, alabarle a Él, el reino, la gente, las cosas que importan, las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos entonces. Entonces me parece que el capítulo 8 tiene mucho que ver con eso. Miren lo que dice. Vamos a ir leyendo desde el versículo 1. No es muy largo el capítulo, quizás lo podemos leer juntos. Dice el versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Entonces, acuérdense que como en el capítulo 7, también él empieza diciendo, pero ahora a los asuntos que me plantearon por escrito, y aquí dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, como que si ya hubiera una conversación. Acuérdense que Pablo tuvo información de familias allá en Corinto, de la iglesia, y es por eso que él está enviando esta carta, ¿no? Entonces, el conocimiento trae orgullo, más mientras que el amor edifica. Y aquí empieza entonces con ese concepto de lo que estaba diciendo hace rato. Capítulo me parece que tiene que ver mucho con el amor por la gente y en este caso a manifestarse en el amor por la iglesia, por los miembros de la iglesia. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer, entonces aquí viene el tema, ¿no? En cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, que por cierto hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que uno solo, que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Entonces, volviendo al 29, el tiempo es poco, queda poco tiempo. Bueno, necesitamos emplear todos los días.
todo el tiempo, con toda la intención. Nuestra energía, nuestra propósito para Dios. Y no hay más que un solo Dios, Jesucristo, un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Okay? Entonces, lo que estaba pasando era que había gente que no comía carne. Esto más o menos también lo habla Pablo en Romanos 15. Y sería bueno ir y ahora más tarde, si tienen tiempo, lean Romanos 14 y 15, porque él habla de esta diferencia entre los que son débiles y los que son fuertes, dice él, como los maduros y los inmaduros. Poniendo al maduro al que se da cuenta que un pedazo de carne no es nada. Entonces, se invitaba al restaurante, se comía su carne. Entonces, el más débil, el que estaba más preocupado, estaba preocupado que si esa carne había sido ofrecida a algún dios por allá. Y entonces, si yo me la como, es como que si hubiera estado participando en esa idolatría y en esos sacrificios paganos. Pero entonces aquí está diciendo también que no todos tienen conocimiento, versículo 7, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil, no porque la carne está contaminada. Esa carne no tiene nada que ver, la carne no hizo nada, absolutamente. Y el que se está comiendo la carne tampoco. El que hizo fue el que le está adorando allá al Dios no sé qué y está haciendo sus ritos paganos. Pero entonces mataban la vaquita y el torito y le daban, entonces vendían la carne. Si este se daba cuenta que había venido de aquella carnicería de allá, entonces decía, no, yo no puedo comer eso. Pero es porque es débil. Entonces, ¿puede comer o no puede comer? Bueno, no es tan fácil tampoco la respuesta, porque aquí es donde viene el ingrediente principal de que estamos hablando hoy, que es el amor. El amor es el que va a determinar si comes o no, cualquiera de las dos partes. Entonces dice el versículo 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por no comer. Entonces todavía está abierto. Si quieres, come, si no quieres, no come. Sin embargo, dice el versículo 9, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y ahí está el detalle, dijo Mario Moreno. La libertad de nosotros no la podemos ejercer. La libertad que tú piensas que tienes, no la puedes ejercer eh, sin considerar a quien tienes al lado. Entonces, hay gente, vamos a poner a Raulito que está por allá, y a los Pinochet, que son los chilenos que andan por allá, que entonces toman vino y, bueno, hay culturas que hay gente que no toma vino como los chilenos. Pues. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien y dice, oye, vamos a tomarnos un vinito? Y el otro dice, no, vino. ¿Cómo se te ocurre estar tomando? Eso es alcohol. Entonces, pero yo soy de Santiago, que no sé qué, yo soy de ahí de Melipilla, dice el otro. Bueno, ¿será? ¿Debería tomar entonces o no? Bueno, ¿cuán débil es el otro hermano si estamos usando entonces las mismas frases que está usando Pablo aquí? ¿Quién es el débil? ¿Quién es el fuerte? Entonces, una vez estaba allá en España también y salgo de dar estábamos en una campaña y me tocó a mí esa noche y había un hermanito, un viejito, que trajo a su amigo, su compinche, viejito también, pues los dos.
Entonces, el sitio donde estábamos dando el estudio era en un hotel, era una sala de conferencias de un hotel. Saliendo había un restaurante y vendían cosas ahí. Cuando salgo hay unas mesas en la calle, así estilo Sabana Grande, tú sabes. Y están los viejitos ahí con su Biblia en un lado y su cerveza en el otro. El hermano de la iglesia y el visitante. Y, y me dice, Gustavo, vente, y llama al mesonero ahí para que me trajera una cerveza. Pero entonces resulta que nosotros veníamos con un grupo grande también de aquí, de Estados Unidos, y no todo el mundo tomaba cerveza así español como ellos ahí. Y entonces, le digo, no, mi hermano, no se preocupe, no se preocupe. Yo me tomo un café, yo me siento aquí con... Pero era la intención, más que todo, era el testimonio con la gente que estaba ahí. Eh, Nosotros, hermanos, tenemos que, si tú tomas cerveza o no, tomas vino o no, eso no es para estarlo discutiendo ahorita. El asunto es el amor que nosotros nos reflejamos a los hermanos cuando hacemos o nos abstenemos de hacer cosas, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Aquí era la carne. Nosotros no tenemos ninguna de las culturas que están aquí, ninguna de los países, yo creo, representados aquí hoy, tenemos ese tipo de problemas con carnes. Pero ahí sí hay problemas con otra cosa, puede ser. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo sí puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, lo tengo que imponer o lo tengo que practicar como que sí, no, eso es problema de él, si cree o no cree, si le cae mal o no le cae mal, eso es problema de él. O, por amor, yo me refreno y me hago débil con el débil. Débil por usar el mismo vocabulario que está usando Pablo aquí. Entonces, si allá en Romanos Pablo dice, bueno, si vamos a comer carne y el hermanito pregunta, ay, ¿y esta carne de dónde la sacaron? Entonces yo mejor digo, oye, bueno, sí, no las comamos. Y ya, con el hambre que tenga, un tremendo pedazo de carne así bien bueno. Digo, no, entonces no me la como. Por el hermano, no por mi conciencia está tranquila, pero por el amor a mi hermano, no me la voy a comer. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo libre que somos, tenemos que tener cuidado que mi libertad no sea más que la preocupación, el amor, la intención de bienestar que yo tenga por mi hermano. Una vez también estábamos en Caracas, lo más seguro es que Beto se acuerda, pues se acuerda de más cosas que yo, pero estábamos allá hablando de más o menos algo así, y sale un hermanito por ahí y dice, pero entonces si hay alguien que está haciendo dieta, y yo me voy a comer un pedazo de pastel, una torta así bien grande, yo me la como delante de él. Si él come o no, eso es problema de él, él que tenga su dominio propio. Y eso no es tanto así, o sea, eso no puede ser así, eso no puede ser así. Y una dieta que es una cosa bueno, que no importa mucho. Pero hay otras cosas que sí importan, hasta el punto que los ejemplos que Pablo pone en Romanos tienen que ver con cosas bien fuertes de la cultura judía. Por ejemplo, ¿quién guarda el sábado? Él está hablando a estos hermanos allá y habían algunos entonces que decían que sí había que guardar el sábado y otros decían que no. Entonces, en vez de Pablo ponerse a hablar del Antiguo Testamento que ya pasó y del Nuevo, que estamos en un nuevo pacto y que ya no le interesa eso, él lo que les dice es, mira, si tú quieres guardar el sábado guárdalo. Y si tú no lo quieres guardar, no lo guardes. Y no juzgue al que lo hace y no menosprecia al que no lo hace. Quédense tranquilos. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando aquí.
Nosotros necesitamos, por el bien espiritual, inclusive por la salvación, que es lo que vamos a ver también aquí. Nosotros necesitamos abstenernos de cosas que podemos pensar que sí tenemos el permiso divino de hacerlas. Nosotros tenemos que abstenernos por el bienestar espiritual, por la conciencia de nuestro hermano. Lo que es pecado y no se hace y ya. Y lo que es puntual ya no lo podemos hacer ni en Argentina ni en Canadá. Pero hay otras muchas cosas que son opcionales y que dependen de tu madurez, de cómo tú ves tu libertad en el Señor. Lo importante es que tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir con el versículo 9 rapidito aquí. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento, podemos decir, por culpa tuya. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Nosotros no podemos ser causa de tropiezo para nadie. No deberíamos. Versículo 12. Al pecar así contra los hermanos, fíjense, el que está pecando entonces es uno. Claro, él peca porque de su misma conciencia también lo está haciendo hacer algo que no, que piensa que es malo. Pero cuando dice al pecar así, no es el que está comiendo carne, eres tú que lo hiciste tropezar. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué deberíamos estar pendientes de este capítulo? Porque el amor va más arriba que tu libertad. El amor por tu hermano, por la gente que está allá afuera, es más, debe ser más grande que lo que tú crees que puedes hacer o no. Entonces, es importante que Pablo le está hablando aquí a esta gente. Miren, ámense de tal manera que sí se abstengan de cosas que, que, que hasta que parezcan. No queremos que nuestro hermano peque, que caiga, que se debilite, que se ponga a pensar en cosas que no debería. Entonces, nuestro andar en Cristo no es solo. Yo tengo que estar pendiente de mi alrededor. ¿Quiénes son los hermanos que están aquí conmigo? Hasta el punto que si no eres chileno, como yo no soy chileno, entonces estoy allá con los Pinochet, que mira que este vino, bueno, que vamos, yo me tomo mi vino, ok, pero entonces estoy después con otro hermano por aquí, mexicano, que no toma nada, que dice que no, eso no, bueno, no, yo no tomo nada. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Con los judíos, ¿qué hacía? Se hacía judío. Con los gentiles, ¿qué hacía? Se hacía gentil. Quiere decir que era falso, que era hipócrita, que tú haces esto con aquel, este con... No, no, es porque los amo a los dos. Los amo a los dos. Y si este no aguanta que aquel tome vino, entonces imagínense este criticando al chileno allá porque se toma vino a cada rato. Bueno, lo que tenemos que hacer es no criticar al que hace, pero tampoco podemos menospreciar al que no hace. Nos amamos entre los dos. En cualquier bando que tú te pongas, en cualquier situación, porque no estamos en una constante tampoco. No estamos en la misma situación en todas partes.
El que acepta una cosa aquí, quizás no acepta otra allá, pero este también no acepta esto aquí, pero acepta otra allá. Entonces, en esa combinación, el constante, si es el amor. Nuestros hermanos importan. La salvación del individuo importa. Y no podemos ser nosotros causa de tropiezo por las libertades que tú creas que tienes. ¿Ok? Entonces, vamos a amarnos. Vamos a amarnos. ¿No? Seguimos tratando de edificar. Y si me tengo que abstener, lo hago. No como un mártir. Ay, mire, yo no, a mí me gusta tanto esto, pero no lo hago por... No, no, no. No lo hago porque amo a mi hermano más que mi placer o que la libertad que yo piense. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por la vida que tenemos en Cristo, en tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias por el amor tan inmenso, tan grande que tú nos tienes, Padre. Tanto así que lo ofreciste a tu Hijo por nosotros. Te damos gracias por eso también. Te pedimos que nos ayudes a amar, Señor. Ayúdanos a quitar ese egoísmo de nosotros. Ayúdanos a quitarnos a nosotros del primer sitio, del primer puesto, y a ponerte a ti como el único Señor, el único Dios. Te pedimos que nos ayudes a edificar, a animar, a amar, Señor, a perdonar a nuestros hermanos alrededor nuestro. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por el ejemplo que nos dejaron hombres de fe y sobre todo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús mientras que estaba aquí con nosotros. Te pedimos entonces la bendición, ayúdanos a reflejar ese amor que tú has tenido para con nosotros, ayúdanos a reflejarlo a los demás. Te pedimos la bendición entonces a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga.